buenos días. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias entonces en el libro de los Hechos, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 1 al 8. Del 1 al 11, aunque nuestro sermón hoy está en los primeros 8 versículos, sin embargo, quiero que leamos del 1 al 11. Voy a leer, ustedes sigan ahí con su vista, si está bien por ustedes. Hechos capítulo 1, del 1 al 11. Voy a leer, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Gracias a Dios por su palabra. Oramos. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Estamos emocionados, venimos hambrientos, como decía tu hijo Carlos Spurgeon, venimos como mendigos ante el trono de tu gracia, pidiendo que en este día, Señor, tú nos des lo que necesitamos. Padre, suplicamos la dirección, la ayuda, la enseñanza, la iluminación de tu Espíritu Santo para toda esta jornada de estudio del libro de los Hechos. No permitas que nosotros querramos explicar aquello que solamente tú puedes revelar, Señor. Y es tu palabra, Señor. Por favor, prepara nuestro corazón, prepara nuestras mentes. Haz que tu palabra, Señor, cada vez esté más y más y más sembrada en nuestra mente y en nuestro corazón. Sigue trabajando en nuestras vidas, pero sigue trabajando también en este mundo, Señor. Y oramos, Padre, que nos permitas la bendición de poder ser perseverantes, de poder continuar en este estudio. Señor, es hermoso empezar, pero es más hermoso poder llegar a la meta, Señor. Y oramos por aquellos que están en línea, Señor, que no pueden estar aquí presencialmente, pero que quieren estarlo. Por favor, bendíceles. Y si hay quienes se han estado acostumbrando, han estado perdiendo de vista no solamente el valor de estar juntos, pero la ordenanza de tu palabra, de estar juntos como iglesia y de participar activamente, Señor. Por favor, recuérdales que planeaste que existieran iglesias locales y que necesitan estar integrados, Padre. Y a los que estamos aquí te damos gracias, Señor, porque no estamos aquí, Señor, porque seamos mejores. Estamos aquí porque tú has sido tan misericordioso con nosotros.
Y te damos muchas gracias, Padre. Bendice también a los niños, Dios, en su clase. Edifícales, Dios, y haz que tu palabra siga siendo sembrada en sus corazones, Padre, y que traiga fruto a 30, a 60 y a 100 por uno, Padre. Te lo rogamos, Dios, y te damos muchas gracias, Señor. Gracias por esta hora, gracias por el inicio que podemos tener de este libro, de tu palabra. Señor, ayúdanos, danos claridad, danos esfuerzo a quienes nos paramos aquí a hablar tu palabra, Señor. Dios, no permitas que seamos negligentes, no permitas que seamos ligeros en esta gran responsabilidad, Señor, de hablar tu palabra. No nos dejes hablar cosas de hombres, no nos dejes dar estructuras humanas. Ayúdanos a presentar tu palabra tal cual. Padre, te damos gracias por nuestras visitas. Oramos que les bendigas, oramos que les edifiques, y si alguien de ellos todavía no se ha encontrado contigo, oramos que este día, Señor, tu Espíritu Santo pueda trabajar en su corazón y puedas mostrarle a Cristo Jesús a través de tu palabra. Te lo rogamos. Bendice a nuestros hermanos Dan y Chuy que están sirviéndote en otra parte del mundo, y a nuestra hermana Claudia y a nuestra hermana Cori y a los demás hermanos, Padre, que están pues con anhelo ardiente de estar aquí, Señor, y no pueden. Por favor, bendícelos. Y te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Dice el versículo 1, el primer renglón: en el primer tratado, oh Teófilo. Quizá la primera pregunta que viene a la mente es: ¿quién es Teófilo? Pues qué bueno que preguntas, porque yo me he estado haciendo esa pregunta todos estos meses y todavía no conozco al amado Teófilo. No sé quién es, y los mejores escritores, los mejores comentaristas tampoco saben. Lo que Dios no dice en su palabra, simplemente no lo sabemos. Hoy hay charlatanes, hay 2 o 3 que el otro día abrí YouTube y estaba mirando de un predicador que dijo, lo que Jesús escribió en la tierra el día que estaba frente a la mujer. ¿Se acuerdan? Frente a la mujer pecadora, cuando se inclinó y empezó a escribir en el suelo. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia no dice nada. Y resulta que ahora unos iluminados ya saben que Jesús escribió en la tierra. Pues no se dejen llevar, hermanos. Si no lo dice la Biblia, Dios no quiso que lo supiéramos, por lo menos no quiso que lo supiéramos en esta vida. Amén. Pero lo que sí dice la Escritura, eso sí somos responsables. De eso sí somos bendecidos y tenemos el honor de poder escudriñar su palabra hasta donde más podamos, investigar como dijo el Señor Jesús: escudriñad las Escrituras, ráscale, escárbale lo más hondo que puedas, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, hermanos, toda la Escritura da testimonio ¿de quién? De Cristo Jesús. El otro día estaba platicando con 2 hermanos después de uno de los cultos, y hablábamos de esto. Toda la Escritura habla de Cristo Jesús. El salmo que tú quieras escoger tiene una dirección en línea recta hacia la cruz del Calvario. ¡Qué increíble, hermanos! ¡Qué increíble! Entonces, vamos a encontrar a Cristo en cada página del libro de los Hechos. Bien, lo más que encontré de Teófilo es que Lucas le llama excelentísimo Teófilo. Ahora, excelentísimo era un calificativo que se le daba a ciertas personas, no a cualquiera. Probablemente, y lo más seguro, es que este calificativo se lo darían a alguien que tuviera una función en algún puesto, en algún nivel del gobierno romano. Es todo lo que sé, es todo lo probable. Podría ser cónsul, podría ser procónsul, podría ser gobernador o prefecto, cualquiera de esas palabras. Algunas de esas se refieren a la misma persona, como Pilato, por ejemplo, fue gobernador, pero era prefecto, y bueno, dependiendo de sus funciones, era el título. Podría ser un rey, podría ser un centurión, en fin, no sabemos quién es, pero hay algo que sí sé. Sí sabemos que Lucas le dedicó 2 libros que nosotros los tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Quieren ver el otro?
¿Sí? Lucas capítulo 1. Gracias, Yair, por echarme porras. De los demás esperaba yo más. Lucas capítulo 1. Vean lo que dice Lucas capítulo 1, hermanos. No pierdan de vista Hechos. Si ya lo perdieron, bueno, ahí lo encontramos ahorita. Lucas capítulo 1. Dice, a ver, oigo todavía el aleteo de las hojas, ¿verdad? Eso es bueno, que estén buscándolas, ¿verdad? Gracias a Dios. Ya si es en tu dispositivo, pues ya no se oye, ¿verdad? Ya. Bueno, Lucas capítulo 1, verso 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Oh excelentísimo, ¿quién? Teófilo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de este libro? Para que conozcas, ¿qué cosa? Bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esta es otra cosa que se desprende de esta lectura. Bien, número 1, Lucas está escribiéndole esto que nosotros conocemos como el Evangelio de Lucas. Ahora, ¿cuál es la profesión de Lucas? Lucas es médico. Pero veo más de historiador en él que de médico. Ahora, no hay muchos pasajes, pero hay uno en donde el apóstol Pablo dice que Lucas es su médico. ¿Qué? ¿Alguien recuerda? Es el médico amado. Lucas es el hombre que Dios puso cerca de Pablo para atenderle seguramente muchas veces en muchas de las situaciones que vivió el apóstol Pablo, de las golpizas que recibió, y yo no sé, seguramente curaba pues sus heridas y no sé cuántas cosas tenía que hacer Lucas ahí como médico con él, pero había algo más que Dios tenía para Lucas. Y es que Dios quería que Lucas registrara estas cosas que se estuvieron dando. Y Lucas decidió hacer una investigación profunda, una investigación a detalle, a fondo. Preguntó a los testigos oculares, a los que habían estado ahí. Les hizo preguntas de todo tipo. Seguramente Lucas no solamente conoció a Pablo, debió haber conocido quizás a Pedro, también en algunos encuentros que Pablo tuvo con Pedro. Y a otros muchos hermanos, a muchas hermanas de Jerusalén. En fin, Lucas conoció a tanta gente. Y no solamente se informó de todos ellos, pero además al doctor Lucas le tocó estar por muchos años junto con Pablo en el recorrido que Pablo hizo durante sus viajes misioneros. Entonces todo esto se vuelve más interesante porque Lucas está dedicándole un libro a este hombre y dice que decidió poner en orden todas las cosas que habían estado sucediendo ahí. Véanlo otra vez, véanlo nuevamente. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner ¿en qué? En orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. O sea, Lucas dice, yo he estado bajo la enseñanza de muchos que estuvieron ahí cuando Jesús anduvo en su ministerio. Y dice, y al ver cómo muchos están tratando de poner en orden estas cosas, yo sentí la necesidad de poner también en orden estas cosas, de hacer algo para ti, Teófilo. Dice el versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. ¿Ya vieron cómo investigó? Dice que lo hizo con todo esfuerzo, con todo fervor, con toda intención. Se propuso, este fue un proyecto en el corazón de Lucas, hermanos. Fue el proyecto de poner la historia de la vida de Jesucristo. ¿Y saben qué? Lucas es único en muchos aspectos. Es el hombre que empieza la historia del Evangelio por lo menos un año antes de que empezara a hablar de Cristo Jesús.
Empieza hablando de Zacarías, de Elizabeth, su esposa, y luego de María y de José, y luego del nacimiento de Juan el Bautista, y luego ya se arranca con el Señor Jesucristo y su nacimiento. Pero es increíble, dice: desde su origen escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y como dije en el verso 4, dice: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales que has sido instruido. Y aquí es otra cosa interesante. Teófilo no es una persona nueva, o sea, no es alguien que por primera vez está escuchando esto. Teófilo ya ha estado siendo instruido. Entonces, lo más probable es que Teófilo no ha vivido en esta región de Palestina. ¿Dónde ha vivido? No lo sé. No lo sé, quizá Antioquía, quizá Galacia o Asia Menor o Grecia o Macedonia o Roma. No sé dónde está viviendo Lucas, y ahorita les voy a mostrar unos mapas. No sé dónde está Lucas, no sé dónde está Teófilo. Lo que sí sé es que Teófilo ya ha estado escuchando, ya ha estado siendo instruido en estas verdades fundamentales de Cristo Jesús. Y Lucas dice: yo decidí hacer todo un proyecto porque quiero mostrarte en orden las cosas que han estado pasando entre nosotros, cosas de las cuales tú ya has estado aprendiendo. Ahora sí, vamos a Hechos capítulo 1, por favor. Dice Hechos capítulo 1, verso 1, en el primer tratado. ¿Cuál es el primer tratado? Justamente lo que acabamos de ver, Lucas. Bueno, así le llamamos nosotros, el Evangelio de Lucas. Lucas dice, pues en el primer tratado, en el primer libro que te escribí. Decidí hacer esto en dos partes, dice. La primera es las cosas que Jesús comenzó a hacer. Y ahora te voy a contar las cosas que Jesús continuó haciendo. Esa es como la lógica de la gramática aquí, de la semántica que está usando Lucas. Dice, en el primer tratado, ahora, yo me acuerdo de mi maestro de primaria. ¿Hay algún maestro de primaria aquí? Ok, dos, nada más. Bueno, yo me acuerdo de mi maestro de primaria. Me dio primero, segundo y tercero. Y recuerdo algunas cosas desagradables, pero recuerdo muchas cosas agradables de él. Y se me olvidó la que les iba a decir ahorita. Ok, decía ya me acordé. Una de las cosas que decía mi maestro es: si hay primero, eso significa que hay segundo. Si no hay segundo, entonces no digas primero. ¿Estamos bien? O sea, ¿para qué dices primero si no vas a decir un segundo? Ya después mis maestros de homilética ahí en el CI también me lo recordaron, ¿verdad? Luego yo ponía muchos puntos unos y me decían: ¿y el 2? Ah, no, pues más había uno. Pues nada más hubieras puesto un asterisco o algo así. Entonces, bueno, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús, ¿qué dice? Comenzó. ¿Ya vieron esto, hermanos? Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Hasta cuándo? Y si tú lees Lucas 24, te va a llevar a esto. El verso 2 dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea, ya le dio un resumen de su evangelio. ¿Ya vieron? Dice: en el primer tratado que escribí, en el primer tratado que te envié, hablé desde que Jesús nació hasta que Jesús ascendió al cielo. ¿Qué tal estos maestrazos de la historia y de la escritura, verdad? Que en frases te pueden decir tantas cosas y tú dices: nunca lo había pensado. El otro día estaba, de verdad, a veces yo no lo creo, el otro día estaba viendo un video que decía la historia del Antiguo Testamento en 9 minutos. Dije: no, ni lo voy a ver. Pero sí sé que hay escritores como Lucas que pueden decirte en un versículo el resumen de todo un libro, de todo su libro.
¿Ya vieron el orden que tiene en su mente Lucas? Lucas es extraordinario, hermanos. Lucas es de las mentes más brillantes que me he encontrado en toda la Biblia. ¿Sabían eso? Por supuesto, el Señor Jesús es aparte. Estoy hablando de los humanos, de los humanos como nosotros. Lucas tiene una mente realmente brillante, una mente de lo más ordenado que te puedas imaginar. Ahora, eso me impresiona a mí porque yo tengo una de las mentes más desordenadas que puedas encontrar en el mundo. Entonces, encontrarme a alguien opuesto a mí hasta allá, hasta el otro extremo, eso me llama muchísimo la atención. Vean ustedes, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, ¿de qué nos vas a escribir, Lucas, ahora? Perdón, ¿de qué me vas a escribir, Lucas, ahora? Dice, ahora te voy a enseñar, te voy a escribir de las cosas que Jesús continuó. O sea, en el primer tratado fueron las cosas que Jesús comenzó hasta el día que fue recibido arriba. Y dices tú, pues Jesús ya se fue al cielo, Jesús ya no está haciendo nada aquí en la tierra. Lucas te va a decir, no, Jesús sigue trabajando hoy en día. Y una de las cosas que me sorprendieron y que se les iba a decir casi al final, pero ya la tengo en la lengua, entonces las tengo que decir de una vez, es que Hechos termina de la manera menos esperada que te puedas imaginar. O sea, casi siempre, por ejemplo, ya sé que en esto nos identificamos con ustedes, o ustedes conmigo. Por ejemplo, cuando ves una película, esperas que tenga un final, ¿cierto? ¿No es cierto que algunas veces has visto alguna película que de pronto te deja como en el aire, así como, ¿y qué pasó? ¿Se casaron o no se casaron? ¿Fueron felices o no fueron felices? ¿Qué pasó? Pues así termina Hechos 28. Cuando llegas al final dices, Lucas, ¿y salió de la cárcel Pablo o no salió? A ver, ¿lo juzgó Nerón o no lo juzgó? Porque ¿se acuerdan que había apelado a César? O sea, lo que dijo fue, procurador, yo quiero que mi caso lo juzgue el hombre más poderoso del Imperio Romano. Y este hombre le dijo, acabas de cometer un error, Pablo. Si no hubieras apelado a César, yo te habría juzgado aquí y te habría yo dejado en libertad. Dice Pablo, no, yo estoy contento de haber decidido tomar mi apelación por César, porque yo quiero que César tome mi caso. Y cuando llegan a Roma, tiene que esperar Pablo 2 años en una casa alquilada, mientras tanto está predicando el reino de Dios a las personas, y así te deja Lucas. Y yo dije, ¿dónde está el tercer tratado, Lucas? Bueno, Lucas ya no pudo escribirnos el tercer tratado, pero ¿saben qué entendí? Que Hechos de los Apóstoles no ha terminado. Que los hechos en realidad, no más que de los apóstoles, fueron los hechos del Señor Jesucristo en los 33 años que siguieron después de la vida de Cristo, y que esos hechos del Señor Jesucristo no han terminado. Porque ¿saben qué? Número 1, Cristo todavía no ha regresado, como dijo en el verso 11. Y número 2, todavía hay lugares en donde el evangelio no ha llegado. Y Cristo dijo que no vendrá hasta que su evangelio haya sido predicado hasta lo último de la tierra. Entonces, hermanos, estamos en Hechos. Estamos en el tercer tratado. ¿Les parece bien? ¿Sí, hermanos? Híjole, bueno. Bueno, pues entonces el propósito de Lucas es informarle a Teófilo. Pero una cosa más respecto a Teófilo, y ya sigo. Es que Teófilo tiene mucho que decir a pesar de que no dijo nada. El nombre Teófilo significa el amante de Dios. Teos, filos. De ahí viene el amor filial del que nos hablaba Amado Nervo. ¿Se acuerdan? ¿Algunos recuerdan esa poesía que venía en los libros de español? Ustedes en mi caso les hacían a los libros de español, creo.
Yo leía hasta las la pasta, la portada, la editorial, cuántas ediciones se habían hecho, cuántos libros se habían impreso en ese tiro, en fin, y no entendía por qué 10, 9, 8, 7, 1, 2, 3, 4, no sabía por qué, pero me encantaba leer, y luego me encantaba leer la pasta de atrás. Y yo me acuerdo que me encantaban las poesías de Amado Nervo, esa de cultivo una rosa blanca en junio como en enero, ¿recuerdan? Para mi amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo y ortiga cultivo una rosa blanca. ¿Qué tal? Oigan, lo interesante es que no sabía yo por qué se llamaba amor filial. Dije, ¿por qué se llama amor filial si habla de la amistad de dos amigos? Hasta que un día aprendí que amor filial es la amistad de dos amigos. Justamente. Ok, entonces el amor fileos, el amor de amigos, no es el amor de matrimonio, ese sería amor eros. No es el amor de Dios, ese es el amor agape o ágape, como algunos dicen. No es el amor de hermanos, ese es el amor fraternal. Este es el amor fileos, el amor filial. Y este hombre lleva por nombre el amante de Dios. Su nombre es Teos Filos. ¿Qué tal? ¿Está bonito, no? Estaba feo hasta que me di cuenta que significa algo bonito, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, Teófilo, en el primer tratado, oh Teófilo, dice, me encanta cómo empieza Lucas. Ok, hay algunas cosas que quiero compartirles. Hay tres cosas que quiero resaltar en estos versículos que acabamos de leer hace un ratito, pero hay algunas cosas que me llamaron muchísimo la atención y quiero compartírselas de manera rápida. No, espero no tardarme más de 2 horas y media, entonces más vale que se preparen. Ok, miren. La primera cosa es que, y lo vamos a ir viendo, yo espero que el Señor nos dé licencia de verlo, pero miren el verso 8. Vamos a ver el verso 8, por favor. Dice ahí en Hechos 1, versículo 8. ¿Ya lo tienen? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Jerusalén es la ciudad donde están el monte de los olivos, estaba justo enfrente, hacia el lado oriente. A ver, ¿dónde está el oriente? ¿Acá? Sí, acá, ¿verdad? Ok, Jerusalén estaba así y el oriente, enfrente estaba el monte de los olivos. Bueno, lo que el Señor Jesús está diciéndoles es, el evangelio va a salir de aquí, de Jerusalén, y luego se va a extender por toda Judea, y luego va a pasar los límites fronterizos, no solo políticos, pero culturales y además religiosos. ¿Se acuerdan que judíos y gentiles no se llevaban? Judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Bueno, el evangelio va a romper esa barrera y va a pasar a Samaria. Y una vez que haya pasado a Samaria, ¿sabes hasta dónde se va a ir el evangelio? Hasta lo último de la tierra. Y justamente eso es lo que Lucas hace, y ahorita en un ratito les voy a mostrar este mapa que tenemos ahí guardadito. No se desesperen. Pero bueno, entonces este es el orden. Eso me fascina, porque Lucas nos va a ir llevando en ese orden. El evangelio justamente empieza en Jerusalén, después sale a Judea y establecen iglesias en Judea, y luego brinca a Samaria, y luego empiezan a evangelizar gentiles como Cornelio y todos los que están en su... ¿Se acuerdan de Pedro y el lienzo que baja en 4 puntas y que una voz le dice a Pedro, levántate Pedro, mata y come? ¿Recuerdan eso? Que había cuadrúpedos, reptiles y todas estas cosas. Y Pedro dice, no, Señor, porque yo nunca, por mi boca nunca ha entrado cosa común o inmunda. Pedro, ahí viene un marranito como de 4 meses, Pedro. Hazte unos chicharroncitos. Dice Pedro, puerco jamás he comido y no voy a comer jamás. Y dice el Señor, Pedro, allá hay 4 hombres. Perdón, allá hay hombres que están buscándote. Vienen de Jope, vienen de Cesarea.
no dudes en ir con ellos. Y cuando baja Pedro, hay hombres esperándolo allá abajo y les dice, ¿de dónde vienen? Y le dicen, somos enviados del gentil Cornelio, del centurión romano que viene de Roma, de Italia. Él quiere hablar contigo. Y el Señor le dijo, Pedro, no dudes en ir a meterte allá en el chiquero, en lo que tú llamas chiquero. Y Pedro va y Cornelio se humilla y quiere besarle los pies y adorar a Pedro. Y Pedro dice, no, yo soy hombre también, no hagas eso. Y cuando ya están todos juntos, ¿saben cómo se introdujo Pedro? De la peor manera. Dice, ustedes saben cuán inmundo es para un judío como yo estar en medio de gentiles como ustedes. ¿Qué tal? Imagínate que un día viniera yo y dijera yo eso, sí. Gracias, Pedro, gracias. Pero eso se justifica con lo siguiente que dijo. Pero a mí el Señor me acaba de mostrar que no llame común lo que Él ha limpiado. Y entonces les predicó el Evangelio y gentiles empezaron a llegar a los pies de Cristo. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque el Espíritu Santo cayó sobre ellos, igual que como había caído sobre los judíos allá en el capítulo 2. Eso es maravilloso, hermanos. Estas ocasiones en que el Espíritu Santo desciende e hizo que estos hombres y mujeres hablaran en otras lenguas, fue para comprobar, para dar una evidencia de que Dios estaba derramando su Espíritu como lo había prometido en el libro de Joel. Amén. Bueno, no nos compliquemos con esas cosas. Ok, después vamos a entrar con mayor detalle. Otra cosa que me encontré es que en todo libro de los Hechos hay por lo menos 13 sermones descritos. 13 sermones descritos. Solo se los voy a mencionar, no se los voy a predicar. Pedro predicando el día de Pentecostés, Pedro predicando en el pórtico de Salomón, Pedro predicando ante el Sanedrín, el sermón de Esteban, la predicación de Pedro a los gentiles en Cesarea, el que acabo de comentar, la defensa de Pedro frente a la iglesia en Jerusalén, la predicación de Pablo en Antioquía, Pablo predicando en Atenas, Pablo predicando en Éfeso a los ancianos, Pablo predicando en el templo en Jerusalén, Pablo predicándole a Félix, Pablo predicándole a Agripa y Pablo predicándole a los judíos allá en Roma. ¿Ok? ¿Qué tal? Está increíble esto, ¿no? Por lo menos 13 sermones. Ahora, no los tenemos en detalle, seguramente no, pero tenemos la esencia. Me encanta. Uno de los sermones que me fascinan de Pablo es cuando predica a los atenienses, porque eran filósofos como ellos solos. Y Pablo quiere predicarles un sermón muy filósofo, pero Pablo no puede negar la cruz de Cristo ni la resurrección. Y cuando habla de la resurrección, dicen estos, ese está loco de remate. ¿Quién sabe de qué Dios viene hablando? Otro día te escuchamos. Ahorita tenemos culto a Afrodita y a Diana de los Efesios. Ok. Milagros. Hay por lo menos 17 eventos donde ocurrieron milagros. La manifestación del Espíritu Santo en Hechos 2 fue milagroso. Las maravillas y señales, este no es un milagro, esos son muchos milagros hechos por los apóstoles, los discípulos hablando en otras lenguas, Pedro sanando al cojo de nacimiento, Dios contestando la oración de los cristianos con un terremoto ahí en Hechos capítulo 4, la muerte de Ananías y Zafira fue milagrosa también. ¿Se acuerdan de este matrimonio? Todos estaban ofrendando y de pronto llegan Ananías y Zafira y dice, pues vamos a vender el terrenito también nosotros, vamos a venderlo en 100,000 y damos 50 y decimos que nada más lo pudimos vender en 50 y nos quedamos con 50. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, ve que entra Ananías y dice, hermano Pedro, traigo mi ofrenda de mi terreno que vendí en 50,000. Dice Pedro, no es cierto. Estás autorrobándote. Estás siendo deshonesto. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo de Dios y cayó muerto? Pero este negocio era de familia, era de matrimonio.
sacan a enterrar a Ananías y al rato llega la señora, la esposa. Oye, Zafira, ¿vendieron en 50,000 el terreno? Así es. ¿Qué tal las mujeres? Bien. Buenas ayudas idóneas, ¿verdad? Dice, mira, están llegando los jóvenes que fueron al panteón a enterrar a tu esposo y te van a ir a enterrar a ti. ¿Ok? Bueno, como dije, 17 eventos en donde ocurrieron milagros. Las puertas abriéndose de la cárcel. Esteban con un rostro como de un ángel de Dios, dice, los samaritanos creyéndole a Felipe, Felipe siendo arrebatado para ir a predicarle el evangelio. ¿Se acuerdan allá después de que le predicó el evangelio al funcionario de la reina de Candace? Allá en Etiopía, hermanos, como 2,000 kilómetros hacia el sureste, vino esta reina de Etiopía, perdón, vino este funcionario de esa reina de Etiopía y Felipe le predicó el evangelio. Y ese día el Señor abrió los ojos de este hombre, de este etíope, hermanos. Fue de las primeras ocasiones en que el evangelio sale de las barreras de Israel y cruza hasta África para llevar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Pablo convertido, Pablo viendo al Señor, Ananías sanando a Pablo, en fin, Pedro sanando a Eneas, resucitando a Dorcas, Cornelio recibiendo un ángel y el Espíritu Santo cayendo sobre gentiles. Solo estoy mencionándolos. O sea, esto espero que el Señor nos permita verlo con mayor detalle. Y otros 16 que tengo acá. ¿Les dije 17? No, tenía yo más, son 32. ¿Ya vieron el desorden que tengo en mi mente? Bueno. Otra cosa que me llamó mucho la atención son los lugares. Lucas menciona regiones. Ahora sí les voy a dar algunos de los datos estos. Menciona por lo menos 33 regiones del mundo romano. ¿Quieren oír? Acaya, África, Arabia, Asia, Babilonia, Bitinia, Caldea, Canaán, Capadocia, Cilicia, Egipto, Elam, Etiopía, Fenicia, Frigia, Galacia, Galilea, Italia, Licaonia, Judea, Licia, Macedonia, Madián, Media, Mesopotamia, Misia y Panfilia. ¿Qué estoy tratando de hacer? Estoy tratando realmente de impresionar en tu mente cuán especial es Lucas al estar escribiendo. O sea, Lucas no está contando un cuento. Lucas está describiéndote la historia de hechos reales. ¿Sí me explico, hermanos? Menciona por lo menos 59 ciudades y ya no se las voy a leer. Menciona 12 islas: Chipre, Clauda, Kos, Creta, Nido, Malta, Quío, Rodas, Samos, Samotracia, Sinaí, Sirte. Menciona 4 mares: el mar Adriático, el mar Egeo, el mar Mediterráneo y el mar Rojo. Eso lo encuentras en el libro de los Hechos. ¿No está impresionante esto? Yo pensé, si yo escribiera un libro, un tratado de historia de lo que he vivido en estos años de conocer a Cristo, yo creo que podría mencionar Yanga y la cumbre. No, Lucas es impresionante. Menciona ríos el río Gangites, el río Sirte, menciona el monte de los Olivos, el monte Sinaí, menciona 9 localidades: Aceldama, Areópago, Escuela de Tirano, la Fortaleza Antonia, el Pórtico de Salomón, la Puerta la Hermosa y el Muro de Damasco, y entre otros, el Pretorio de Herodes, Cesarea, el Teatro de Éfeso. Pero hay otra cosa que me llamó la atención también. Menciona por lo menos 12 hogares en donde se fundó una iglesia. Hermanos, esto también, hermana Chenta, esto es especial. Porque si no todas, por lo menos la mayoría de las iglesias, ¿saben dónde han empezado, hermanos? En hogares. Quizá Dios ha destinado tu hogar para empezar una nueva iglesia. Ay. ¿No sería un honor?
increíble. Escúchenlo. La casa de Cornelio, la casa de Felipe, la casa de Justo en Corinto, la casa de Judas en Damasco, casas de creyentes en Éfeso, la casa de un endemoniado en Éfeso, la casa del carcelero en Filipos, la casa de Lidia, casas de creyentes en Jerusalén, la casa de María, la casa de Simón en Jope, la casa de Pablo allá en Tarso, la casa de Jasón. Menciona 11 sinagogas el apóstol Pablo, 2 cárceles, 3 templos. Hermanos, yo me quedo corto. Yo me quedo corto realmente. Oigan, menciona hasta dioses paganos que tenían las gentes. Por ejemplo, en su libro, el único dios que no se menciona en los escritos de Lucas es uno, que se llama Belcebú, que se encuentra en Mateo y en Marcos. De ahí todos los demás los menciona Lucas. Diana, Mercurio, Mamón, Moloc, Renfán y unos que se llamaban Castor y Pólux. ¿Quiénes eran Castor y Pólux? Eran dioses gemelos. Y un día encontraron y los estaban confundiendo a Pablo con estos. ¡Qué increíble! En fin, hermanos, cosas como estas que me encontré en estos días, yo estaba cada vez más exhausto diciendo, Señor, esto no voy a poder presentarlo. Grupos de personas, 120 reunidos, 3,000 convertidos, 5,000 convertidos. Los que creyeron aumentaban en número, el número de discípulos crecían los discípulos, las iglesias eran multiplicadas. En Jope creyeron muchos en el Señor, creyeron y gran número se convirtió al Señor. Muchos se agregaban al Señor, enseñaron a mucha gente, muchos siguieron a Pablo y a Silas. Creyó gran multitud, anunciando y enseñando a muchos. La iglesia aumentaba en número cada día, gran multitud, creyeron muchos de ellos y no pocos hombres, muchos otros, judíos, mujeres nobles, no pocas, griegos, gran número. ¿Te acuerdas en Tesalónica, Mark? Bueno, no fuimos a Tesalónica, es que damos tesalonicenses él y yo. Pero hermanos, es impresionante todo esto en el libro de los Hechos. ¡Wow! Pero otra cosa que llamó mi atención es que los 2 apóstoles más sobresalientes, no son los únicos que se mencionan en Hechos, pero los 2 apóstoles más sobresalientes, ¿quién creen que son? A ver, ¿quién vota por Santo Tomás? ¿Quién vota por San Juditas Tadeo? No, primero fue Judas Tadeo y él fue un apóstol y no anduvo haciendo las cosas que hoy le achacan, Pero bueno, ¿saben quiénes fueron los 2 apóstoles más prominentes en el libro de los Hechos? Pedro y Pablo. Curiosamente, Pedro se muestra, o Lucas lo presenta como el líder en términos generales en los primeros 12 capítulos. Y ahorita vamos a ver, hermano, ¿puedes ayudarnos con la gráfica? De una vez, vamos a empezar a sacar estas cosas que tenemos ahí. A ver si podemos verlas. ¿Sí alcanzan a verlas, hermanos? Ok. Le puse ahí Hechos, un bosquejo temático, porque se observa cómo se va expandiendo el evangelio. Mira, hasta arriba, abajo del título, dice la iglesia establecida, ¿dónde? En Jerusalén. Y luego, la siguiente etapa es la iglesia ampliada ¿hacia dónde? Hacia Judea y Samaria. Y luego la tercera es la iglesia extendida ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Esas son los tres encabezados. Ok, ahora, ¿quién es el líder en las primeras 2 etapas? Cuando la iglesia está en Jerusalén y cuando la iglesia sale hacia Judea y Samaria, el líder es el apóstol Pedro. Pero cuando el evangelio empieza a surcar por todos los caminos de Roma, ¿sabes quién es el líder? El apóstol Pablo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cuál es el énfasis en cada una de estas regiones? Bueno, primero, en Jerusalén, el evangelismo es 99.99999999%.
a judíos. O sea, la iglesia cristiana originalmente, hermanos, fue una iglesia de judíos convertidos a Cristo. Es una aberración que hoy cristianos gentiles, totonacas, chichimecas, incas y toltecas ahora quieran ser judíos. Dices, ¿de qué se trata? Ya se quieren dejar los pelos lacios. Imagínate, yo me dejo mis ¿cómo se llama? Tendría que ir con quien que me los enchine, porque imagínate. Y usar sombrerito. Y vamos a celebrar el Shabbat. Y vamos a celebrar. De ahí sacó el Señor a esta gente. Ese judaísmo religioso fue el que crucificó a Cristo. Y de ahí el Señor libró a sus escogidos. De ahí lo sacó. Entonces, dejo ese apartado. Entonces, evangelismo a judíos. Pero luego, en el tiempo en que la iglesia está saliendo hacia Judea y luego hacia Samaria, hay un periodo de transición. ¿Qué significa esto? Ahora la iglesia empieza a dejar de ser netamente judía y empieza a ser una iglesia judío-gentil o judeo-gentil. ¿Me explico? Ahora hay judíos y gentiles en la misma iglesia. Y eso lo dice el libro de los Hechos, Oigan, ¿cómo pueden vivir judíos y gentiles en la misma iglesia? Dice Pablo, bueno, los que comían carne, no juzguen a los que no comen. No estoy diciendo que aquí no comen, ¿verdad? Y los que no comen carne de cerdo, no critiquen a los que comen. Nada más. ¿Se acuerdan eso? El amor entre ustedes va a ser mucho más grande que el estar dejando de comer cochino. ¿Sí? Si no les gusta, hermanos judíos, no les gustan las carnitas estilo Michoacán, está bien. Si no les gusta con limoncito y salsa picosita y una coca fría y las tortillas de mano, está bien. Pueden comerse su falafel, su pan ahí duro y pues, cómanse lo que quieran. Un tiempo de transición. Cuando termina el libro de los Hechos, ya está agua se me hizo la boca, hermanos. Ustedes son los culpables. Cuando termina el libro de los Hechos, ahora la iglesia es mayormente gentil. No exclusivamente, mayormente gentil. Y así ha sido desde entonces hasta nuestros días. Uno de los maestrazos que Dios nos ha permitido tener a través de sus libros, porque no tuvimos la bendición de conocerlo, fue el hermano que mencionó Marco el otro día, Alfred Edersheim. Él fue judío y el Señor lo rescató del judaísmo religioso y fue después un gran pastor y el Señor le llevó a escribir libros de tanta ayuda para nosotros. Él conocía muchísimo de la geografía y las costumbres y entonces sacó su libro que se llama La vida y los tiempos de Jesús el Mesías. Son 2 tomos nada más de este tamaño, no son muy gruesos. Y tiene otro que se llama El Templo, otro que se llama Usos y Costumbres. ¿Quieres aprender? Hay cristianos judíos. ¿Para qué te vas ahí con estos judíos que no son cristianos? Y luego, en la tercera etapa, evangelismo a gentiles. Y ahí estamos nosotros, Ok. Luego el tiempo. Cuando la iglesia nace en Jerusalén, estamos ahí por el año 33, quizá 30, 29 y medio. Pero estamos por ahí. Ok. Luego son como los primeros 7 años de la iglesia ahí en Jerusalén, en que la iglesia es netamente judía. Después, la iglesia sale en el tiempo de transición y estamos ahora en el periodo entre el año 36 y el año 40. Y ahí puse algunos pasajes bíblicos para comprobar que efectivamente ese es cómo nos va llevando Lucas. Y luego, en la tercera etapa, cuando el evangelio sale hacia los gentiles, ya después del año 46 hasta el año 60, que es aproximadamente, puede ser 63, en que el evangelio ya, ahora sí ha surcado los aires. Luego, ¿cuál es el alcance? En la primera etapa, el alcance fue la ciudad de Jerusalén. En la segunda etapa, fue la nación. Fue todo lo que conoces como el territorio de Israel,
que comprendía Judea, Samaria y Galilea. Ahora el evangelio ha surgido, ahora está en toda la nación el evangelio. Y en la tercera etapa, el evangelismo ahora es sin fronteras, transcultural. Luego vamos con el tema. ¿Cuál es el tema? El tema del libro de los Hechos. El tema es el extendimiento del evangelio y el establecimiento ¿de qué? De la iglesia. Es así como se ve. Es así como Lucas te lo va a presentar. ¿Cuál es el texto clave? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Tenemos que aprenderlo de memoria, hermanos. Jesucristo. ¿Qué se dice de Cristo en el libro? ¿Se hablará de Cristo en el libro de los Hechos? Míralo. ¿Cuál es la tesis de Lucas? Jesús es el Mesías prometido. Y el Mesías prometido, llamado Jesús, es Señor y Salvador. Ok. Podemos ver los mapas de una vez, hermano, ya que estamos ahí. Miren, ¿ya vieron las 4 flechitas que están ahí? En el centro, casi en el centro. ¿Ya los vieron, hermanos? ¡Guau! Esto me fascina. El evangelio salió de ahí por los 4 puntos cardinales. Libia, Egipto, Etiopía, Arabia, Elam, Babilonia, Mesopotamia, Media, Partia, Cilicia, Capadocia, Galacia, el Ponto, Bitinia, Asia, Frigia, Panfilia, Creta, Atenas, Grecia, Macedonia, que no se menciona ya, Ilírico. ¡Qué interesante! Ahorita vamos a ver que ahora hay países ahí alrededor de eso. Italia. Y Pablo, cuando escribe Romanos, dice que también tenía planes de ir a predicar el evangelio. ¿Saben a dónde? A España. ¿A poco hablaba español el apóstol Pablo? No lo sé, pero si quería ir a España a predicar el evangelio, lo más seguro es que sí. Si hablaba hebreo, arameo, griego, latín, el idioma de su pueblo Tarso, ¿por qué no hablar español, castellano y yo no sé qué más? ¿Saben? Cuando habló a los soberbios corintios, les dijo: doy gracias a Dios que hablo más lenguas que ustedes. Ok, otro mapa. ¿Desde dónde salió el evangelio? Desde Jerusalén, y luego por Judea, y luego por todo Samaria, y luego Galilea y hasta lo último de la tierra. ¿Ayudan estos mapas? Si no, ya no dibujo más mapas, Ok. De pronto en mis ratos libres me pongo a dibujar mapitas y me salen así. No es cierto, hermanos. No, es una organización de España que se llama Biblia Todo. Ok, seguimos con el otro mapa. Solo para mostrarles. Miren, el evangelio básicamente empieza en Jerusalén. ¿Y saben hasta dónde llega? Hasta España. Lo interesante es que el evangelio a nosotros no nos llegó a través de España. A través de España nos trajeron espejitos, viruela y otras cosas. Y por supuesto el idioma. Pero fue a través de otros hermanos, la mayoría de Inglaterra, que trajeron el evangelio a México. Qué increíble. Tenemos un mapa más, solo para mostrarles que esa región del mundo, y no encontré otro mapa mejor, pero esa región de aquellos tiempos, ahora hay varios países ahí establecidos. Está Libia, está Egipto, Arabia Saudita, ahí no se ve porque está chiquito, está Jordania, Líbano, Siria, Irak, Turquía, Grecia. Y allá donde dice Bulgaria era la región de Macedonia, y ahí donde dice Yugoslavia y abajito de Yugoslavia es el país de Albania. Ahí se llamaba Ilírico y hasta ahí llegó Pablo predicando. Y luego,
Cuando fue en su viaje como preso, lo llevaron hasta Roma y pasó predicando por muchas de esas islas el Evangelio de Cristo. Hermanos, ese misionero llamado Pablo es nuestro hermano. ¿No te da gozo? Gracias, hermanos. Hay muchísimas más cosas que decir. Quiero que volvamos y quiero que nos metamos un poquito en estos primeros versículos. Porque Lucas tiene bien claro lo que quiere decirte y lo que quiere decirme. Dice el versículo 2 en adelante: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Y luego vean lo que dice: y hablándoles acerca de ¿qué? ¿Cuál era el tema principal del que Jesús estuvo hablándole a sus discípulos en esos 40 días? El reino de Dios. Ahora, esto es interesante, porque eso que Lucas está llamando reino de Dios, en otros pasajes del Nuevo Testamento se va a llamar pueblo adquirido, se va a llamar nación santa, ¿cierto? Se va a llamar esposa de Cristo. Y el más común es iglesia. Ese es su reino. Y tenía que instruirlos acerca de su reino, porque todavía había basura en la mente de ellos. Esa basura nacionalista que traían de todo el pasado. Y tú dices, ¿basura nacionalista? Sí. ¿Quieres verlo? Mira el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿qué le preguntaron? Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Oigan, Juan, Pedro, Tomás, Bartolomé, el maestro acaba de darnos una conferencia más sobre el reino de Dios y tú le estás preguntando sobre el reino terrenal de Israel. ¿Observan esta contradicción, hermanos? El Señor está hablándote de cómo su reino se va a establecer en este mundo a partir de ya. Y tú, judío, estás preguntándole si el reino de Israel, si la nación física va a ser restaurada. ¿Por qué? Porque en este tiempo estaba devastada, ¿no es cierto? De hecho, fueron devastados varias veces, desde por lo menos el año 722, cuando los asirios se llevaron 10 tribus, ¿recuerdan eso allá en el libro de Reyes? Y luego en el 605, cuando los babilonios se llevaron a la tribu de Judá, fueron devastados, el templo destruido, se llevaron el oro, se llevaron los muebles del templo, todo el inmobiliario, quedaron el muro, quedó destruido, todo quemado. Y cuando regresaron 70 años después, regresaron para reconstruir Jerusalén, para reconstruir otra vez lo que había quedado de Judá, del reino de Judá. Después vinieron los medo-persas y los libraron en cierto sentido, pero no los libraron totalmente, porque siguieron siendo vasallos de los medo-persas. Tenían que estar pagando impuestos todo el tiempo a Medo-Persia para tener cierta libertad. Después pasaron los medo-persas y llegaron los griegos. ¿Y sabes qué hicieron los griegos? Igual. Sometieron a los judíos, sometieron a los israelitas. O sea, una y otra vez estaban siendo sometidos. Su reino había estado devastado. ¿Qué quería un judío? Quería la restauración de su pueblo, de su patria, de su nación, de su reino. 63 años antes de Cristo había venido al Imperio Romano como un monstruo, ¿no es cierto?
Un monstruo devastador, hermanos. Los romanos hacían lo que querían. Dicen que Pilato, solo Pilato, fue culpable de más de 2000 crucifixiones ahí en Jerusalén, hermanos. Entonces la pregunta es válida como judío. Señor, entre tus planes, ¿vas a restaurar la nación de Israel? ¿Vas a restaurar el reino político de Israel? ¿Y qué les dice Jesús? Ahí le preguntan a Cash Luna y a Benny Hinn y ellos van a tener una iluminación. No, mira lo que dice el 7. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Tiempos y sazones en griego son dos palabras que se refieren a tiempo. Es la palabra cronos y la palabra kairos. Ambas se refieren a tiempo, nada más que cronos se refiere a tiempos largos y kairos se refiere a eventos que suceden durante esos cronos. ¿Está bien? ¿La pescaron? Ok. Cronos es un periodo de tiempo, lo que en otros pasajes se traduce como dispensación. Cronos, ese es un periodo. Kairos son los eventos que ocurren durante ese periodo. ¿Estamos bien? Ok. No les toca a ustedes saber ni los tiempos largos ni los eventos que van a ocurrir durante toda esta dispensación. Eso es parte del plan del Padre. Pero hay algo que a ustedes sí les compete. Hay algo que ustedes deben saber. Verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. En otras palabras, lo del reino de Israel pasa a un segundo término. Ahora hay algo más importante para ti. Yo estaba pensando, ¿por qué los apóstoles están con estos problemas en su mente? ¿Por qué están con una mente política, materialista, terrenal? ¿Sabes por qué? Porque ellos son ciudadanos de ahí. ¿No es cierto? El asunto es que ahora Cristo les está diciendo, ustedes también son ciudadanos, pero de otro reino que estoy a punto de echar a andar. Y entonces hay un problema con tener dos ciudadanías. Y así titulé mi tema, la presión de tener dos ciudadanías. Porque no sé si debo ir a las juntas del pueblo o si debo ir a la iglesia. ¿Te ha pasado? No sé, me pidieron faena. Los hermanos en los pueblos de la sierra luchan con todo esto. Hermano, es que me pidieron que yo sea el comisariado municipal. Y dije, pues adelante, qué bueno que vas a ser el líder del pueblo. No, hermano, pero es que como comisariado digital tengo que ir a coronar a la Virgen el 12 de diciembre. ¿Ya viste el problema? Sí, hay un problema. Hermano, es que me pidieron que yo sea el agente municipal del pueblo. Le digo, pues qué bueno, para que cuides a la iglesia. No, hermano, es que estamos construyendo nuestro templo, pero como agente municipal tengo que promover la construcción del otro templo. ¿Te das cuenta del problema acá? Señor, ¿qué vas a hacer? Ay, ay, ay. Una pregunta sincera de los apóstoles. Solo que estaba diametralmente opuesta al tema que el Señor estaba tratando con ellos. Ellos estaban hablando del reino de los hombres, mientras Jesús está hablando del reino de Dios. Ellos estaban hablando de los anhelos personales como judíos, mientras Jesús está hablando del plan de avanzar su reino por todo el mundo. ¿Ya te diste cuenta? Ellos estaban hablando ellos querían saber sobre la mejoría de su nación. Y Jesucristo estaba hablando de la expansión del reino de Dios por todo el mundo. Hermano, ¿usted no desea la mejoría de nuestro país? Claro que la deseo. Deseo que las autopistas las mejoren. ¿No es cierto? Ya pagas tanto y encuentras un montón de hoyos. Córdoba ya no es Córdoba, es Cordobaches. También Orizaba, de Orizabaches, ¿eh? Oigan, ¿no deseamos la mejoría de nuestros pueblos? Por supuesto que deseamos la mejoría de nuestros pueblos. ¿Sabes qué? El asunto es que hay otra ciudadanía que nos jala a nosotros, ¿o no? Porque si no te jala esta otra ciudadanía, a lo mejor todavía no eres ciudadano. Es como los que se van a Estados Unidos, ¿verdad?
Llevan su credencial de lector, la viejita, ¿verdad? Todavía dice INE. Llevan su credencial de lector y luego le dicen, oye, qué bueno que ya te viniste a vivir acá. No, yo vengo a trabajar, mi rancho está allá. ¿A poco no? O sea, tú te vas a trabajar un tiempo, pero sabes que esa no es tu patria, que ahí tú no tienes ciudadanía, tu ciudadanía está allá. El problema aquí con esto es que ahora los apóstoles tienen dos ciudadanías. La de Israel, terrenal, y la ciudadanía del reino de Dios. ¿Cuál es la mejor? Ellos hablaban del ambiente político y Jesús estaba hablándoles del ambiente espiritual. Fue una pregunta en cuanto a la soberanía de la nación de Israel. O sea, lo que ellos están preguntando es, Señor Jesús, mira, hiciste tantos milagros, sanaste enfermos, resucitaste muertos, diste de comer a 5,000 y luego a 4,000, quisimos hacerte rey, tú no quisiste, pero ahora ya estás resucitado, ya Dios te ha dado todo el poder. Señor, ahora sí, ¿vas a darnos soberanía aquí como Israel? Y dice Cristo, no, pero les voy a dar algo mejor. Les voy a dar mi poder para que extiendan mis dominios por toda la tierra. ¿Qué es mejor? ¿Ya viste? Hay un punto en el que tienes que decidir por cuál patria vas a dedicar el resto de tus pobres días. ¿Por cuál patria vas a hacer que tus días valgan realmente la pena? ¿Sí me explico, hermanos? Ok. Pero la pregunta llega muchas veces también a nosotros. ¿A poco no nos ha llegado? Ay, es que no sé por cuál político votar. Es que me ofrece una pensión. Pues ya que sea de 40 y más, ¿no? O de 20 y más. De 15 y más. Ay, ojalá que, ¿quién podría establecer leyes que de verdad valgan la pena para estas cuestiones de salud? Tenemos problemas con la situación de salud, ¿cierto o no? Doctores que trabajan en alguna institución, no quiero quemarlos, ¿verdad? Pero ¿no es cierto que es uno de los problemas? Sí. Es que me dijeron que si todos los domingos estoy ahí haciendo campaña y vamos a hacer presión y vamos a juntarnos con los otros que traen la bandera de colores y nos unimos y hacemos un grupo grande, no, con ellos y vamos a hacer bastante. Espérate. Hay algo mucho mejor que la soberanía de nuestro país y es la soberanía de nuestro Señor Jesucristo, extendiendo su reino, y lo mejor es que quiere usarte a ti. Alguien dijo, prefiero los sueños a las ilusiones, porque cuando sueño creo que tengo los ojos cerrados, pero cuando me ilusiono creo que tengo los ojos abiertos. Está re loco el pensamiento, pero ¿sabes qué? Cuando te ilusionas también tienes los ojos cerrados. La verdad de esta ciudadanía terrenal, tenemos que ser responsables, pero sin ilusiones terrenales. Quiero decir, sin ilusiones políticas. Amén, hermanos. Si alguien dice que cuando votes por él y gane, él va a cambiar tu vida, no le creas. Ahora no estamos en tiempo de elecciones, gracias a Dios, ¿verdad? No para que digan que estoy hablando mal de alguien en particular. No, así son los políticos. La política en el mundo así es, ¿no es cierto? Pregúntale a los de Rusia. ¿Sabes qué están haciendo los rusos? Están huyendo de Rusia. Pregúntale a Volodymyr Zelensky. Bueno, a la gente de allá. Están huyendo, otros están muertos. No importa si es socialismo, si es monarquía, si es un sistema republicano, no importa. ¿Sabes qué? Son gobiernos humanos tratando de tener bajo su dominio a la gente, al pueblo, ¿no es cierto? ¿Y sabes qué? Nadie te gobierna gratis, ¿cierto? Nadie. Entonces, sé responsable. Tienes que votar, ve a votar y pídele a Dios sabiduría para hacerlo. Pero no te ilusiones con la gente.
Recordemos que nuestra esperanza no está en los políticos ni en los gobernantes. Ellos no resuelven nuestros problemas. Cuando alguien te dice que va a acabar con la corrupción, no le creas. Solo hay uno que va a acabar con la corrupción un día. Y ese se llama Cristo Jesús. Nuestra esperanza está en Cristo y nada más. Entonces, las cosas en este mundo no van a mejorar. Lamento decírtelo y no soy fatalista, pero no hay medicina para los males de este mundo. Este mundo está condenado. No es fatalismo, como digo, pero eso no significa que no haya esperanza también. O sea, cuando digo que no hay esperanza para este mundo, es porque Cristo lo dijo. ¿Sabes qué dijo Cristo en Juan 17? Padre, no oro por este mundo. Oro por los que me diste, porque tuyos son y me los diste. Y ellos han guardado tu palabra. Padre, pero no solo te ruego por estos que están aquí. También te ruego por los que han de creer en mí, por la palabra de estos. Padre, te ruego por mis hijos que van a estar congregados ahí en la cumbre. Sí, sé que va a ser difícil, por eso te ruego que los guardes del mal. Porque van a enfrentar luchas como todos los demás hijos de Dios en todo el mundo. Van a ser tentados como todos los demás son tentados. Van a padecer necesidades como en todo el mundo padecen necesidades. Padre, guárdalos en tu verdad. Mientras vengo, Padre. Amén. Saber que tenemos una encomienda de parte de nuestro Señor, saber que la promesa de su gran poder para cumplir con esta encomienda está con nosotros y saber que la misión no es una opción, es una ordenanza. Ve y predícale a la gente. ¿Quieres ayudar a la gente? Dales la verdadera medicina. A veces cuando ando en la camioneta pongo el radio y hay un pobre hombre aquí en la zona que dice que acaba bueno, no sé, no dice inventar, ¿verdad? Pero que él es el que tiene la patente. Un medicamento que cura 360 enfermedades. Dije, ya le hubieras aumentado 5 más para acabar con el año. ¿No? Dije, pobre hombre. 1,000 pesos los 5 litros. Ahí está, ¿qué tal? Hasta me aprendí el precio, ¿eh? 5 litros, 1,000 pesos y te damos todavía un plus. Eso es muy triste. Es interesante que el tema de la soberanía de Israel, ¿qué crees? En el libro de los Hechos no se vuelve a tocar. ¿Por qué? Finalmente aprendieron. Finalmente aprendieron los discípulos que lo más importante no es un reino político, terrenal, físico, material y económico. Si algunos enviados del diablo llegan a decirte que Dios te quiere rico, que siembres, que les des una siembrita ahí, que les eches ahí a las arcas o que les mandes, les deposites, ese es un lobo vestido de oveja. Si te dicen que Dios no quiere hijos enfermos, que si estás enfermo es porque no tienes fe, diles que lean bien las cartas del apóstol Pablo y que se den cuenta que Pablo, quien oraba por la sanidad de otros, él mismo pasaba enfermedad, ¿no es cierto? Y Tito, su colaborador, estuvo a punto de morirse si el Señor no lo hubiera salvado. Estaba enfermo. Timoteo, pobre Timoteo, tenía unos problemas estomacales que a ese sí yo creo que le hacía bien comer comida judía. Luego unos chilitos de esos curtidos, imagínate, ¿cuándo? Con el estómago, siento una explosión acá en la barriga. ¿Sí? Yo doy gracias a Dios que puedo comer habaneros en vinagre, chipotle, salsa macha, mole poblano, hermanos. Puedo comer mole poblano. Y si le ponen, ¿cómo se llama? Ajonjolí encima también. Yo soy gentil, hermanos.
En pocas palabras, soy gentil. Hermanos, pues esta es una probadita rápida del Evangelio, del libro de Lucas, de Hechos de los Apóstoles. Pero quiero terminar con algo más, nada más. En realidad, el título Hechos de los Apóstoles queda muy corto. Porque no fueron todos, no, por lo menos Lucas no menciona a todos. No quiero decir que los demás no hicieron nada, pero Lucas no los menciona. Entonces, sería un tanto injusto decir que este libro cubre la historia de los 12 apóstoles. Hay quienes han dicho que este libro se debería llamar Los Hechos del Espíritu Santo. Y es verdad, porque aparece más de 50 veces las referencias al Espíritu Santo desde que lo leímos aquí, desde el 1, 2 hasta el último capítulo. Y estaría bien. Ahora, eso dejaría fuera a los apóstoles que el Señor usó. Pero Lucas no nos dice que son los hechos del Espíritu Santo. Nos dice Lucas que son los hechos que Jesús continuó haciendo. Entonces, creo que un buen resumen es este. El libro de los Hechos nos relata los hechos del Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo usando a sus discípulos. ¿Qué tal? Nos quedamos con las tres. ¿Para qué despreciamos si las tres se envuelven? Y hermanos, los hechos del Señor Jesucristo no han terminado. Amén. Y recuerda, lo más importante no es lo terrenal, sino lo celestial. Lo más importante no es el reino de los hombres, es el reino de Dios. Amén.